Cuando las agresiones físicas o verbales se convierten en parte de tu día a día. Hola chicos, espero que estéis súper bien como siempre. A ver, cuando hablamos de violencia de género o violencia intrafamiliar, llamadlo como os dé la gana, vamos, muchas veces la gente que está fuera se hace una pregunta que parece sencilla. Y es, ¿por qué no se fue? ¿O por qué aceptó eso? ¿O por qué estuvo tanto tiempo allí? Yo también me he hecho esa pregunta muchas veces. Y la realidad es que cuando una persona entra en un ciclo continuo de amenazas, violencia física, violencia verbal, humillaciones y trato vejatorio, deja de tomar decisiones desde la libertad y empieza a tomar decisiones desde el miedo. Y el miedo es una herramienta muy poderosa. Cuando alguien te amenaza una vez, te asustas. Cuando alguien te amenaza 10 veces, empiezas a estar en alerta. Pero cuando alguien te amenaza durante meses o años, cuando las agresiones físicas o verbales se convierten en parte de tu día a día, algo cambia dentro de ti. Empiezas a vivir en modo supervivencia. Tu cerebro deja de preguntarse qué es lo correcto, qué es lo justo o qué es lo que tú deseas. Tu cerebro comienza a preguntarse únicamente qué tiene que hacer para evitar el siguiente conflicto y la siguiente amenaza, la siguiente agresión o la siguiente humillación. Y poco a poco te vas haciendo pequeño. Y no porque quieras, no porque seas débil, no porque te guste la situación, creo que a nadie le gusta, sino porque estás intentando sobrevivir a ella. Hay personas que nunca han vivido algo así y les cuesta entenderlo. Piensan que uno simplemente debería decir no, poner límites o marcharse y ya está. Pero cuando el miedo es constante, cuando la amenaza está presente todos los días, la percepción de la realidad cambia. Empiezas a caminar con cuidado, a medir tus palabras, a controlar tus gestos, a vigilar tus horarios. Empiezas a pensar una y otra vez qué puedes decir para que la otra persona no se enfade. Y sin darte cuenta, tu vida empieza a girar alrededor de evitar ese daño. Con el tiempo, muchas personas terminan haciendo cosas que jamás habrían imaginado hacer. Aceptan situaciones injustas, aceptan humillaciones, imposiciones, aceptan conductas que van en contra de sus propios principios. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto considero que es importante. No estoy hablando de victimizar a nadie. Tampoco estoy diciendo que todas las personas reaccionen igual. Es evidente que existen diferencias entre unos individuos y otros y hay personas que tienen más recursos emocionales, más apoyo familiar, más independencia económica o simplemente una red de protección más fuerte. Pero incluso la persona más fuerte puede verse afectada cuando vive bajo presión, bajo amenazas y bajo violencia de manera continuada, porque nadie es completamente inmune al miedo, nadie. El miedo sostenido tiene consecuencias. Va erosionando la confianza, desgastando la autoestima, va debilitando la capacidad para tomar decisiones y sobre todo va instalando una sensación muy peligrosa, que es la sensación de que resistirse tiene un coste demasiado alto. Entonces empiezas a ceder, primero en cosas pequeñas,
después en cosas un poco más importantes. Y llega el momento en el que casi no reconoces a la persona que eras antes. Miras atrás y preguntas, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo he permitido esto? ¿Cómo he aceptado cosas que antes consideraba inaceptables? Y la respuesta suele ser la misma siempre. No ocurrió de golpe, ocurrió poco a poco, día tras día, amenaza tras amenaza, insulto tras insulto, humillación tras humillación, hasta que tu capacidad de resistencia quedó agotada. Y ya. Por eso es tan importante comprender que detrás de muchas conductas que desde fuera parecen incomprensibles, existe una persona que ha estado intentando sobrevivir y no justificando, no aprobando, no disfrutando, simplemente sobreviviendo. Y creo que como sociedad necesitamos entender mejor esto. Necesitamos dejar de preguntar únicamente por qué alguien aguantó tanto tiempo y empezar a preguntarnos qué ocurrió para que tuviera tanto miedo. Porque cuando cambiamos la pregunta, cambia también nuestra forma de entender el problema. Y algo que estoy aprendiendo, incluso en el grupo al que asisto semanalmente, es que recuperar la libertad mental lleva tiempo, quizá más tiempo del que pensamos. Después, salir físicamente de una situación de violencia es un paso enorme, pero después queda otro camino, que es bastante largo, el de reconstruirse, el de volver a confiar en uno mismo, el de aprender que ya no hace falta pedir permiso para existir, el de recordar cuáles eran tus valores, tus principios y tus deseos antes de que el miedo ocupara tanto espacio. Es un proceso lento, a veces es frustrante, a veces es doloroso, pero también es un proceso lleno de esperanza, podríamos decirlo así, porque poco a poco empiezas a darte cuenta de algo, empiezas a darte cuenta de que aquella persona que parecía haber desaparecido seguía ahí. Debajo del miedo, debajo de las amenazas, debajo de todas esas heridas, seguía existiendo. Y poco a poco vuelve a salir, con más experiencia, con más conciencia, con cicatrices, sí, obviamente, pero también con una fuerza que antes quizá ni siquiera sabía que tenía. Por eso quiero terminar con un mensaje para cualquier persona que esté atravesando una situación parecida o que esté intentando reconstruirse después de haberla vivido, porque no son situaciones sencillas. Si te has sentido pequeño, no significa que lo seas. Si has aceptado cosas que iban en contra de tus principios, no significa que esos principios hayan desaparecido. Si el miedo te hizo callar, no significa que hayas perdido tu voz. Significa que has sobrevivido. Y sobrevivir no es fracasar. Sobrevivir es llegar hasta el día en el que puedes volver a elegir, volver a decidir, volver a construir, volver a ser tú, sin más. Porque aunque la violencia intente convencerte de lo contrario, nadie tiene derecho a definir quién eres. Y cuando el miedo deja de dirigir tu vida, descubres algo extraordinario. Y es que sigues estando ahí. Y que todavía tienes la capacidad de recuperar tu libertad, tu dignidad, tu futuro. Siempre paso a paso y siempre un día a la vez. Es bastante complejo, es realmente bastante doloroso. Muchas veces cometemos errores, muchos errores,
muchas veces luego nos dan vergüenza ciertas situaciones y no las queremos contar. O son demasiado fuertes para nuestra propia cabeza y las queremos olvidar. Muchas otras veces lo que hacemos es minimizar lo que hemos vivido y perdemos la noción de realmente la situación, qué tan grave es esa situación. También se suelen contar cosas a medias, bien sea por el mismo miedo o por vergüenza o por lo que sea. Pero al final a quien le haces daño es a ti mismo, porque te lo sigues guardando. Y con eso no quiero decir que haya que contarlo así a los cuatro vientos y que todo el mundo se entere, como estoy haciendo yo, no. Pero sí contarlo completo, todo, todo lo que has vivido, porque al final te va a servir de catarsis, te va a servir para liberar todo eso. Y no estoy diciendo que se tiene que hacer en un solo día, en un solo momento, porque obviamente son situaciones bastante complicadas. Pero sí hacerlo. En fin, muchísimas gracias por ver el vídeo. Dadle like si te ha gustado, compárteselo a una persona que creas que lo necesite. Y suscríbete al canal, por favor, suscríbete al canal. Dale a la campanita para que te enteres cuando subo otro vídeo. Un besazo.